Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como habrán podido ver por el título y la miniatura, tenemos un tema que, les aseguro, va a ser de muchísima controversia y, sobre todo, impactante. Vamos a hablar de Kerem, de un momento que ha dejado a muchos con la boca abierta, y de la verdad que ha salido a la luz, o al menos, lo que parece ser esa verdad. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este acontecimiento que ha sacudido el panorama. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse nada de lo que compartimos aquí, y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este lío. El título lo dice todo: impactante, Kerem se quiebra en vivo. La verdad al descubierto. Y es que, señoras y señores, lo que vimos en esa transmisión en directo, o lo que la prensa y las redes sociales nos han contado sobre ella, ha sido realmente un terremoto. Kerem, esa figura que muchos conocemos, admiramos, o incluso criticamos por diferentes motivos, se vio envuelta en una situación de tal calibre que la llevó a quebrarse, a mostrar una vulnerabilidad que pocos esperaban. Y lo más crucial, la aparente verdad al descubierto. ¿Qué verdad? ¿De qué se trata todo esto? Vamos a retroceder un poco y contextualizar. Kerem, para quienes no lo tengan muy presente o quieran un refresco, es una personalidad conocida bueno, aquí podemos dejar un espacio para que el creador del vídeo inserte el contexto específico de Kerem, ya sea un actor, un deportista, un influencer, un político o lo que sea que encaje con el caso real. Supongamos que es un actor muy famoso y querido. Su carrera hasta hace poco parecía ir viento en popa. Roles protagónicos, ovaciones, portadas de revistas, una imagen pública prácticamente impecable. Era el ejemplo a seguir para muchos, el sueño de muchas aspiraciones. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, como en la vida, las apariencias a veces engañan, y mucho. Lo que sucedió fue, según los reportes, durante una entrevista en vivo, o quizás una gala, o un evento público donde estaba siendo entrevistado. Las cámaras estaban encendidas, el público expectante, los micrófonos a todo volumen. Y de repente el quiebre. No fue un desliz verbal, no fue un momento de incomodidad. Fue una catarsis, una explosión de emociones contenidas. Las lágrimas brotaron, la voz se quebró, las palabras se entrecortaron. En ese instante el muro de la perfección se vino abajo, y vimos a un ser humano en su máxima expresión de dolor, de frustración, de agotamiento. Los motivos de este quiebre no quedaron claros de inmediato. Las especulaciones volaron. Algunos decían que era el estrés acumulado de su exigente carrera, la presión constante de mantener una imagen, las exigencias de la industria. Otros hablaban de problemas personales, de una crisis existencial, de un secreto que finalmente no pudo más con él. Pero lo que realmente encendió la mecha fue la frase o el comentario que presuntamente desencadenó todo. Algo que, según quienes estuvieron allí o vieron el vídeo viralizado, reveló una parte de su vida que hasta entonces había sido celosamente guardada. Y aquí es donde entra la verdad al descubierto. ¿Qué se supone que ha quedado al descubierto? Se habla de opción A, una relación secreta, un amor prohibido que le ha traído más dolores de cabeza que alegrías. Se rumorea que la persona involucrada no es precisamente lo que la gente imaginaba, o que la situación es mucho más compleja de lo que parece. Opción B, un abuso de poder, una situación de acoso laboral o personal en la que Kerem fue víctima, o incluso perpetrador, algo que ha estado sufriendo o provocando en silencio durante años. Opción C, una lucha personal contra una adicción, una enfermedad mental que ha estado enmascarando, o un problema de salud del que nadie era consciente. Opción D, un engaño, una mentira a gran escala que ha construido en torno a su imagen pública, y que ahora se desmorona. Quizás sobre su pasado, su origen, o sus verdaderas intenciones. Opción E, una traición, una decepción profunda por parte de alguien muy cercano, un amigo, un familiar, o incluso un colega de profesión, que lo ha llevado al límite. Sea cual sea la verdad, lo impactante es cómo se desveló. No fue una confesión meditada, no fue una declaración preparada. Fue un estallido, una confesión involuntaria en medio de la fragilidad. Y la reacción del público, bueno, fue de todo. Algunos se volcaron en mensajes de apoyo, admirando su valentía al mostrarse vulnerable.
Otros, sin embargo, aprovecharon para lanzar juicios, críticas, e incluso burlas, demostrando esa cara menos amable de las redes sociales y de la opinión pública. Analicemos el impacto de este quiebre en vivo. Para Kerem, esto marca un antes y un después. Su imagen pública, por mucho que intente recuperarse, quedará manchada o transformada para siempre. Si la verdad revelada es algo delicado, como un problema personal o una injusticia sufrida, podría ganarse la empatía de muchos, pero también la atención no deseada de los medios y de aquellos que buscan el morbo. Si la verdad implicara alguna falta suya, el camino hacia la redención será largo y arduo. Para la industria en la que se desenvuelve Kerem, esto también tiene implicaciones. Demuestra la fragilidad del estrellato, la presión a la que están sometidos los personajes públicos, y la delgada línea entre la vida privada y la exposición mediática. Quizás sea un llamado de atención para que se tome más en serio la salud mental de sus artistas, o para que se revise la forma en que se manejan las crisis de reputación. Y para nosotros, los espectadores, los consumidores de noticias y de contenido, ¿qué nos queda? Una lección sobre la imperfección humana, sobre la importancia de la empatía, y sobre cómo la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra la forma de salir a la luz. También nos recuerda que detrás de cada persona famosa, de cada figura pública, hay un ser humano con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propios dolores. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro del debate. Los hashtags sobre Kerem se han vuelto tendencia mundial. Los memes, los análisis, las opiniones de expertos y pseudoperitos inundan todas las plataformas. Algunos defienden a ultranza a Kerem, tildando de villanos a quienes critican. Otros, en cambio, aprovechan para sacar a relucir viejos rencores o para pontificar sobre la moralidad. Es un circo digital en el que todos tenemos voz, pero no siempre con la responsabilidad que ello conlleva. Es crucial, en este punto, recordar que aunque Kerem se ha expuesto en público, la verdad que ha salido a la luz puede ser solo una parte, o incluso una versión distorsionada de la historia. En la era de la desinformación y de las fake news, es fácil caer en el error de creer todo lo que leemos o vemos. Por eso debemos ser críticos, contrastar la información y, sobre todo, evitar los juicios sumarios. Analicemos un poco más ese momento del quiebre. ¿Qué se pudo observar en su lenguaje corporal, en su tono de voz, en las palabras que alcanzó a pronunciar? Las interpretaciones son muchas. Algunos expertos en lenguaje no verbal han analizado fragmentos del vídeo, señalando signos de angustia extrema, de pánico escénico desbordado, de una profunda tristeza. Otros han intentado descifrar el subtexto de sus declaraciones, buscando pistas sobre el origen de su malestar. La estrategia de Kerem, si es que la tuvo, ha sido la de la imprevisibilidad. Nadie esperaba que en un momento de aparente normalidad, su mundo se viniera abajo de forma tan pública. Esto, si bien puede generar un impacto inicial muy fuerte, a la larga, si se maneja con honestidad y transparencia, podría ser una oportunidad para renacer. Sin embargo, el camino no será fácil. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo esto? Primero, la importancia de cuidar nuestra propia salud mental. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de presiones, y es fundamental buscar ayuda cuando la necesitamos, sin vergüenza alguna. Segundo, la empatía. Antes de juzgar a alguien, especialmente a una figura pública que se ha expuesto, intentemos ponernos en su lugar. Tercero, la cautela con la información. Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también un caldo de cultivo para los rumores y las mentiras. La noticia del quiebre de Kerem se ha viralizado a tal velocidad que ya ha dado la vuelta al mundo. Y lo más probable es que en los próximos días y semanas surjan más detalles, más declaraciones, quizás incluso del propio Kerem o de personas cercanas a él. Estaremos atentos a todo ello para poder traerles las últimas novedades y un análisis más profundo. Pero por ahora nos quedamos con la imagen de un ser humano al límite, mostrando su vulnerabilidad y, aparentemente, desvelando una verdad que ha estado oculta durante demasiado tiempo. Este evento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre la presión de ser perfecto, y sobre las consecuencias de mantener secretos. La verdad al descubierto de Kerem no es solo su verdad, es una verdad que de alguna manera nos interpela a todos nosotros. Nos recuerda que por muy exitosos o admirados que seamos, seguimos siendo humanos, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestras alegrías y nuestras tristezas.
En resumen, lo que hemos visto es un colapso emocional público, desencadenado por circunstancias aún no del todo claras, pero que apuntan a la revelación de aspectos ocultos de su vida. Kerem se ha quebrado en vivo y esta fractura ha permitido, según la interpretación general, que aflore una verdad que estaba enterrada. El impacto ha sido monumental, generando debate, apoyo, críticas y especulaciones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Un tema difícil, lo sé, pero necesario para entender las complejidades del mundo que nos rodea y de las personas que habitan en él. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya aportado una nueva perspectiva sobre este impactante suceso. Agradezco enormemente su tiempo y su atención al llegar hasta aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció el quiebre de Kerem? ¿Creen que la verdad que ha salido a la luz es la real? ¿Qué opinan sobre la reacción del público y de los medios? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda a posicionarnos y a que más gente pueda ver nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que puedan estar interesados en este tipo de noticias y análisis. Y si aún no están suscritos, ya saben, es el momento perfecto. Denle a suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante y sobre todo con más verdades al descubierto. Hasta la próxima.